Hola, buenos días. Somos del Instituto de Cerámica y Vidrio en el CSIC y a continuación os vamos a presentar el taller Cerámicas 4.0 más allá de un botijo. Mi nombre es Aida. Yo soy Alberto. Yo soy Cecilia. Y yo soy Sara. Los materiales cerámicos se conocen desde hace mucho tiempo y hay un montón de aplicaciones que vosotros los podéis estar viendo en el día a día. En azulejos, en pavimentos, en ladrillos, en muchas aplicaciones, en las tazas de vuestro desayuno. Pero incluso en esos elementos en los que conocemos desde hace mucho tiempo, se sigue haciendo investigación para poder mejorar alguna de sus propiedades y eso es lo que os vamos a enseñar en los próximos experimentos. Incluso en elementos como las baldosas, que llevan aplicaciones desde hace mucho tiempo, nosotros hemos intentado desarrollar nuevas funcionalidades, como por ejemplo algunas de las que os vamos a mostrar aquí. Esta es una baldosa en la que se ha hecho un recubrimiento que tiene pinta de madera, pero hemos conseguido controlar sus propiedades de forma que cuando la pisamos no tenemos una sensación ni de muy frío ni de muy caliente. Estas otras baldosas tienen materiales magnéticos de forma que podamos acercar imanes y se queden pegadas a ellas. Y estas otras baldosas hemos hecho recubrimientos de forma que cuando les dé el agua, estas baldosas puedan repeler el agua y se queden secas. Además de los materiales cerámicos tradicionales, existen cerámicas con muchas aplicaciones y muchas funcionalidades interesantes y a continuación os vamos a enseñar algunas de ellas, como pueden ser materiales cerámicos magnéticos, termocrómicos o piezoeléctricos. Ahora os vamos a mostrar un experimento en el que vamos a utilizar unos materiales que se llaman piezoeléctricos. Un material piezoeléctrico es un material que cuando le aplicas una vibración o lo deformas es capaz de desarrollar una corriente eléctrica y al revés, si le pones una señal eléctrica es capaz de deformar. Y eso es lo que os mostramos en este experimento. Aquí tenemos un material en el que hay una cerámica de ese tipo piezoeléctrico. Mi compañera Aida va a hacer vibrar ese material y a través de este circuito vamos a conseguir sacar una corriente eléctrica que va a encender este LED. Cuando hacemos vibrar el piezoeléctrico va a provocar una señal eléctrica que a través de este circuito vamos a acumularla hasta que tenga energía suficiente para encender este LED. Hay otros materiales cerámicos que presentan propiedades magnéticas. El ejemplo clásico es la ferrita de estroncio. Por ejemplo, aquí tengo cubitos de imanes magnéticos de ferrita de estroncio. Por ejemplo, en este otro caso tengo pastillas de forma cilíndrica que tienen más potencia magnética porque tienen más masa. Cuando se quieren preparar formas más complicadas que simples cubos o cilindros, hay que usar otra técnica que es hacer un composite cerámico mezclando la ferrita de estroncio con un polímero. La mezcla se funde y después se inyecta en unos moldes y se pueden hacer prácticamente todas las formas que uno desee. En estos botecitos tenemos polvos cerámicos de diferentes tipos. Por ejemplo, en este primero tenemos polvos de la ferrita de estroncio de la que os he hablado ahora mismo. Están todos disueltos en etanol y veis que al ser magnético el polvo se atrae con el imán mientras la disolución queda limpia. Después, por ejemplo, tenemos otro con magnetita, que es un óxido de hierro que también es magnético. Veis que pasa algo parecido. En este caso las partículas son más pequeñas y por eso tarda más en atraerse por el imán. Más adelante, en rojo, tenemos otro óxido de hierro, esa es la hematita. Este también es magnético, pero es antiferromagnético, entonces no se comporta de la misma manera que estos otros dos, que son ferrimagnéticos. Y en el último caso tenemos un óxido de zinc, que no presenta propiedades ni antiferro ni ferromagnéticas, sino que es un material paramagnético y tampoco responde al imán de la misma manera. Una posible aplicación de lo que acabamos de ver aquí con estos botecitos es la separación de residuos magnéticos a gran escala. Por ejemplo, aquí en este bote hemos puesto una buena cantidad de arena de mar y
Si por ejemplo ahora lo mezclamos con unas pocas partículas magnéticas, vamos a ver y lo agitamos, vamos a ver que se crea una mezcla homogénea, ¿no?, de color grisáceo. Estas partículas magnéticas son negras y al mezclarse con la arena se creará y en este caso, si quisiéramos separar una fase de otra, prácticamente deberíamos ir grano a grano, salvo en este caso, puesto que una parte de la mezcla son partículas magnéticas y vemos que con ayuda de un imán podemos conseguir una separación de fases muy rápida. En este experimento de aquí, por ejemplo, tenemos varios materiales magnéticos. Tenemos este tornillo de acero o de hierro imanado con este imán y aquí tenemos esta espiral de níquel. Vamos a ver que este experimento sirve para demostrar que los materiales magnéticos tienen este comportamiento hasta una cierta temperatura. Entonces, por ejemplo, vemos que a temperatura ambiente el níquel se atrae con el hierro. Pero el níquel tiene una temperatura de transición mucho más baja que el hierro. El níquel está en torno a 300 grados, mientras que el hierro está en torno a 770 o algo así. Entonces, si calentamos el níquel, llegará un momento que perderá sus propiedades magnéticas y ya no se atraerá más con el tornillo. Lo que aquí está ocurriendo es que el níquel supera su temperatura de transición, pero al alejarse del imán, y por eso se aleja del imán, pero al alejarse del imán se enfría rápidamente y se vuelve a convertir en magnético y se siente otra vez atraído por el tornillo. Y de esta manera tenemos un montaje que sin necesidad de electricidad se llama motor térmico, ¿no? Es un ejemplo simple de un motor térmico, porque sin necesidad de electricidad está produciendo un trabajo mecánico, un movimiento. Solo necesita de una fuente de calor. Cuando hablamos de cerámica y vidrio, probablemente os vengan a la cabeza dos objetos que todos y todas tenemos en nuestras cocinas, como son una taza y un vaso. Pero ¿a que nunca os habéis planteado por qué nos tomamos la leche caliente del desayuno en una taza y un refresco frío en un vaso? Pues con este experimento os lo vamos a mostrar. Para ello vamos a utilizar una cámara termográfica que lo que hace es indicarnos la temperatura de los objetos con diferentes colores. Entonces los objetos que estén más fríos, que tengan temperaturas más bajas, aparecerán en colores más azulados, mientras que los objetos que estén más calientes, que tengan temperaturas más elevadas, aparecerán en tonos más rojizos o incluso en blanco. A continuación vamos a introducir agua caliente en cada uno de los recipientes y vamos a ver qué sucede. Primero vamos a introducir el agua caliente en el vaso de vidrio. Y vemos cómo este se calienta muy rápidamente, alcanzando una temperatura similar a la del agua. Ahora vamos a introducirla en la taza de cerámica y veremos qué sucede. En este caso vemos como el calentamiento es mucho más lento y esto se debe a las diferencias en la conductividad térmica de cada material. La conductividad térmica es la capacidad de los materiales de transmitir calor. En este caso, la taza de cerámica transmite menos calor y por eso no nos quemamos las manos cuando la cogemos para tomarnos la leche caliente en el desayuno. Bueno, otra posible funcionalidad que tienen los materiales cerámicos sería la propiedad termocrómica. Aquí tenemos dos ejemplos para frío y calor. Los materiales termocrómicos tienen la capacidad de cambiar la temperatura o de cambiar la temperatura, y eso lo vamos a ver reflejado en un cambio de color en el material o un cambio de tonalidad. Aquí tenemos dos ejemplos, con frío y con caliente. Vamos a empezar echando nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un líquido que está muy frío, está a 200 grados bajo cero. Ahora me va a echar una mano. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya, si quieres. Entonces, no sé si se verá bien, pero vemos que de color amarillo hemos pasado a color verde y aquí el azul ha pasado a cambiar un poco de tonalidad a un azul más oscuro. ¿Vale? Y luego otro posible ejemplo sería, que lo usamos todos en nuestras casas, sería una taza. Este ejemplo sería muy útil, por ejemplo, para no quemarnos cuando desayunamos o tomamos un té. Si echamos agua caliente
vamos a ver un cambio del dibujo y del color de la taza para saber si está muy caliente y esperar a tomárnoslo o no. Bueno, esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!